punteros más que sean auxiliares. En este caso, P, Q, AND, lo que ustedes necesitan, que son punteros a nodo. Siempre acuérdense que hay una asociación puntero al nodo, ¿sí? Esto tiene que existir. Todos los punteros que definan deben ser punteros a algún tipo de datos. No sea un puntero en el aire. ¿Está? Y por ejemplo, si vamos a definir una doble, ¿qué agregamos? Anterior. Un puntero nuevo adentro del nodo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir apuntar hacia un lado y hacia atrás también. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Fíjense la diferencia entonces. Una lista simple, una lista doble. No importa si es circular o no es circular, esto es cómo se definiría el nodo. Acuérdense que esto es simbólico y esto puede ser más datos, o puede ser otro, distinto al entero, o puede ser más un subregistro, por ejemplo, un campo continente, que esté compuesto por otros campos. En ese caso, acuérdense que si esto es un campo continente, entonces ustedes van a tener, por ejemplo, p.dato, punto y algún campo. Acuérdense por qué, porque la parte de datos va a ser un campo, puede ser un subregistro. Si es así, en ese caso tienen que navegarlo como si fuera un campo continente dentro de un registro, como lo han hecho en archivos. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo que vemos hoy, lo vamos a hacer bastante simple. Y esto es para una lista doble. Una lista simple es esto. ¿Sí? Así de sencillo es. Print apunta al primero, después estoy apuntando hasta que llega al nil. Y tengo siempre, para lo que sea un recorrido, tener un puntero externo. ¿Por qué no utilizo este? Porque este debe ser un puntero estático. Siempre debe apuntar a dónde. Al primero. ¿Sí? Siempre lo llamamos print para que todos digamos print y siempre sepamos el nombre. Pero se puede llamar de otra manera. El tema es que debe existir este puntero y debe estar siempre apuntando al primer lugar. Es la forma de acceder a la lista. Si perdemos esto en algún intercambio de punteros, se nos complica la lista. Además, perdemos la lista. ¿Sí? El que vamos a mover en un recorrido, ¿cuál va a ser? Este. Que va a empezar acá y después va a ir dando saltos y va a tener siempre la nueva dirección de memoria. ¿Que de dónde la va a obtener? Cada nodo, acuérdense que está compuesto por el dato y por la dirección de memoria del próximo nodo. Entonces, inicialmente igualo estos dos punteros para que apunten al mismo nodo. Y después a este le voy a pasar esta dirección. Entonces va a apuntar acá. Cuando esté apuntando ahí y quiere saltar al próximo nodo, le paso lo que tengo acá adentro. Entonces P va a apuntar acá. ¿Por qué? Siempre acuérdense que dentro del área donde está el puntero, tengo la dirección de memoria del próximo nodo. ¿Se entiende todo eso? Lo vimos varias veces y lo volvemos a repetir. En una lista doble, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el recorrido de 3 a 5 a 6 a 8 hasta el nil. ¿Sí? Empiezo con este sentido, voy las flechas azules hasta el nil. Y si no, puedo empezar con el último y venir usando el anterior. Uso el anterior hasta que llego al nil de este lado. Fíjense que la lista doble tiene este formato. Tiene un nil en el inicio, en el anterior, y tiene un nil en el próximo, en el último. Entonces tiene dos sentidos de recorrido. De prim hacia el nil o de ul hacia un nil. Pero sigue terminando en nil. Y puedo usar el mismo puntero. O sea, para asignarle un día que se me ocurre recorrer en reversa a lo que hice, y le asigno a P, le asigno ul, y empiezo acá. Y si quiero recorrer tal cual la generada de lista, a P le asigno prim, y la recorro en ese sentido. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Con la gráfica? ¿No? Muy lindo. Gracias. Ahora recorrimos la escena. La forma de recorrido básico es esta. Ya lo vimos, pero después cualquier cosa le paso esto por correo a alguien y lo distribuyo. ¿Sí? P' siempre para recorrer, la uso. Acuérdense, a prim lo dejo donde está. Entonces lo que tengo que usar es un puntero extra que lo igualo con prim para que apunten al mismo lado. Entonces esto es esta gráfica. ¿Se entiende que es apenas signo prim? Que ambos apunten al mismo lado. Entonces hago eso, acá a nivel código, mientras P sea distinto de nil. ¿Qué hago después? Hago lo que tenga que hacer, esto simboliza un código mágico que van a hacer. Magic. Y después siempre es la asignación que usamos para hacer un así.
En realidad esto es lo que nos permite ir sacando ¿no? en la lista enlazada. Esto se equipara o se asemeja a un leer de un archivo o pasar una secuencia de documental, a incrementar un índice con un vector, una matriz o un índice. El tema, esta acción es que al valor actual de P o la dirección actual de memoria le asigno otra nueva dirección de memoria. Si vamos a la gráfica, si P está acá y yo le asigno a este campo, P ¿dónde va a apuntar ahora? Va a apuntar acá y deja de apuntar ahí. ¿Se entiende cómo es el salto de P cuando le digo a P que está apuntando acá, le asigno el próximo? Entonces lo que estoy haciendo es vuelto, igualando punteros. Igualo punteros, ¿qué pasa? ¿Lo que le dije la clase pasada? Si igualo punteros, ¿qué pasa? Ambos apuntan al mismo lugar. Entonces cuando asigno a P, le asigno al próximo de P, estoy diciendo que ambos apuntan al mismo lugar. ¿Dónde apunta el próximo de P? Al nuevo que tiene el 5. P está acá ahora, el 3. El próximo apunta al nuevo que tiene el 5. Si yo le paso este dato a P, ¿P dónde va a apuntar? Al nuevo que tiene el 5. ¿Sí? Acuérdense que toda asignación tiene un emisor y un receptor. Si yo hago esto, el receptor es P y el emisor es prim. Yo le paso la dirección de memoria prim a P. Ahora P apunta a la punta prim. Y acá lo mismo. Esto es una dirección de memoria contenida dentro del nodo. ¿Sí? Acuérdense el formato del nodo de array. O sea que tengo una dirección de memoria y esa dirección de memoria se la asigno a este. Entonces, ambos apuntan al mismo. ¿Alguna pregunta? Lo mismo si quiero recorrer desde el último hacia el primero. Pero fíjense cómo lo hago. A P le asigno último. Estoy empezando del otro extremo. ¿Y acá adentro qué hago? Fíjense en qué cambió. No le estoy asignando el puntero que apunta al siguiente elemento, sino le estoy asignando el puntero que apunta al anterior. Si volvemos a la gráfica, empecé acá, igualé los punteros y después le voy asignando a este. Entonces del 8 salta al 6, del 6 al 5, del 5 al 3, hasta que llega a 1000. Entonces, sea simple, sea doble, pero no circular, termina en 1000. Entonces ustedes empiecen por donde empiecen, ¿cuál va a ser la condición? Distinto a nil. Distinto a nil. A esto que le podemos agregar, puntualmente ahora vamos a ver en la próxima presentación, cuando busco un valor o cuando busco, o sea, hago una búsqueda por centinela en realidad, y ahora le voy a mostrar ese código. Una circular es así, pega. ¿Cómo hago la circular? Y encontré una flechita que fíjense que el último elemento del 8 en realidad no apunta al nil, sino apunta acá. Y si yo estoy buscando un nil y pongo mientras P es distinto a nil, ¿cuándo salgo la lista? Nunca. Entonces, ¿dónde debiera terminar? Cuando salto, que P está acá, y pega el salto al 8, ahí tiene que salir. Porque si ya hago esto, vuelvo a comenzar. Pero de esto, acá es donde comencé. O sea que si yo ahora P le asigno prim, y mi condición es que P sea distinto de prim, ¿qué va a pasar? No entro al mientras directamente porque lo igualé y después pregunto por el distinto y en realidad son iguales. Entonces tengo que frenar un paso antes. Antes de llegar al prim, cuando el P que está recorriendo salta del anteúltimo al último elemento, ahí tengo que frenar. Entonces no se trata del último elemento. Exacto, muy bien, otro punto extra para el examen. Qué gato. No se trata del último elemento, lo deben tratar afuera del mientras. En las listas circulares no se trata. Si es una cosa, ojo con eso. Porque nunca, o sea, si están mostrando esto por pantalla, van a mostrar 3, 5, 6 adentro del mientras. Y salen, porque cuando tocan el 8, o sea, ni siquiera lo miran. Ven que están en el último, salen. ¿Dónde se escribe el 8? Afuera del mientras. ¿Y con un post-test? Podría ser. Habría que analizarlo. Ahí había soluciones con él. Puede ser el post-test, el tema es evitar la lista vacía y cosas, algunos detalles nomás, pero se podría. Habría que buscar la vuelta. Pasa que si el post-test vos le pones un condicional al inicio y poner el post-test y poner un sí de entrada, ¿qué diferencia tiene en esto? Entonces hay que evitar eso. Si vos podés evitar tener que entrar al repetir y de entrar a hacer una pregunta
y todo depende de esa pregunta, es lo mismo que hacer práctica entendiendo. Hay mucha diferencia. Encima 2 veces va a pensar en tal y después la ataqué. Es una doble consulta. Eso, hay que analizar la situación, pero el porqué puede ser una solución. Entonces acá donde freno, ahí. No Y fíjense, tratar la el otra descuento para este situación caso. es lo mismo. Voy en un sentido el azul, y o si no puedo empezar en el último y dar la vuelta hasta el último. ¿Sí? Acá el tema sería, ¿dónde freno en las dobles? Ya es un poco más, o sea, la pregunta es parecida, pero puedo comenzar en prim con P, y cuando P llega a ult, es la misma pregunta que hicimos recién, nada más que no teníamos ult. Se hace más sencilla la pregunta, parece menos compleja, pero es la misma situación. Salto de 3 al 5 al 6, cuando P es igual a ult, ¿qué hago? Salgo, pero tampoco lo trato. No puedo. Si no, ya un avance más me lleva al prim, y ahí otra vez no puedo preguntar hasta donde comienzo. Tengo que preguntar en el último, no en el otro. Entonces esta es otra situación. Y se pregunta así. AP le asigno prim, mientras P prox es distinto de prim. Esta es de las simples. En las simples no tengo ult, así tengo que preguntar de esta manera. ¿Se entiende cómo estoy preguntando? ¿No? Ponemos cuando P esté acá, o sea, estaba acá hoy, y hace a P, le asigno P próximo, salta, y ahora el próximo es prim. Ahí detecta que llegó el último nodo. Entonces esa es la pregunta que estoy haciendo acá. Mientras P próximo sea distinto de prim. Esta pregunta es la que le va a hacer salir. Pero procesar el último nodo. Bueno, no se olviden. Eso significa que lo que estaban haciendo acá adentro, nodo por nodo, lo tienen que repetir acá una vez más. No hace falta preguntar, solo hace falta procesar, digamos. Si el proceso había pregunta y mal, repiten el proceso. Es repetir lo que hicieron por el nodo una vez más acá afuera para tratar el último. Nada más que eso. Y por ejemplo, si estoy en una doble, puedo empezar en prim y terminar en último. Fíjense que la diferencia de la pregunta es esta, pues estoy usando el puntero interno. Acá hay que tener mucho cuidado, aunque la lista esté vacía. Acuérdense que ustedes pueden recibir como parámetro una lista o pueden llamar a un programa que carga la lista, pero si van a hacer un recorrido, sobre todo en la circular, ustedes no pueden acceder a un nodo que no existe. O sea, hay que preguntar antes de estas cosas. En cambio, el otro no hay mayores problemas. Este, por ejemplo, este recorrido es sencillo. Si la lista está vacía, acá por ejemplo, si la lista es vacía, aquí siempre lo igualamos. Prim igual a nil, o sea, no existe. O sea, el externo que apunta al primer nodo tiene nil, o sea, no hay nada en la lista. Entonces, si prim es nil, p va a ser nil, esto se hace igual y sale. O sea, acá no hay conflicto en la pregunta. Pero en esta sí, porque yo estoy haciendo adentro del nodo. Entonces acá hay que analizar antes, hacer una preguntita y controlar que la lista no sea vacía previo de este tipo de luz o recorrido. Acá puede ser porque las dobles prim y ult son nil cuando son vacías. Fíjense acá lo mismo. Apenas asigno ult, empiezo el último elemento y me vengo al primero. Entonces, volvemos. Puedo empezar en el primero y terminar en el último. Puedo empezar en el último y terminar en el primero. ¿Entienden? Pero, insisto, acuérdense, en las circulares hay un nodo que no se puede. Bueno, esto es para recorrido. Entonces acá tienen las condiciones, después se las paso, condiciones de recorrido y demás, en todos los tipos de listas, con la gráfica y demás para que puedan trabajar. Eso por un lado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Yo lo que voy acá a desarrollar es todos los casos a ir por haber de inserción y eliminación en una lista simple, no circular. Y la tarea de ustedes va a ser hacer lo mismo para el resto de las listas. Y yo les voy a mostrar específicamente dónde va a haber cambios. El algoritmo que se genera prácticamente es el mismo. Nada más que lo que van a variar son los casos. Y el código asociado a cada caso.
¿Cómo se hace una creación de una lista? Cuando no hay que generar una lista ordenada en cuanto al contenido, pueden hacer una pila o pueden hacer una cola. Hagan lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si hacen tipo cola, siempre añaden al final. Y si hacen tipo pila, siempre añaden al principio. No importa el orden, porque hay una sola forma de añadir nodos. O al final siempre, o al principio. Y eso ya vieron los algoritmos en la primera presentación. Inclusive lo tienen en el campus para bajar y cualquier duda siempre nos analizan, ¿sí? O me mandan un correo o lo que sea. Este tipo de lista lo que permite es mayor flexibilidad porque me permite insertar en cualquier lado o eliminar cualquier nodo de cualquier lado. Entonces hay que analizar todas las posibles opciones que hay. En la inserción tenemos 4 casos y en la eliminación también tenemos 4 casos que contemplar. ¿Cuál es la idea del caso? Analizar las situaciones y después vamos a generar un algoritmo que contemple todas. El caso número 1, por ejemplo, en la inserción es cuando no hay nada. ¿Sí? Ese es el primer nodo de la lista. Prim es nil. Vamos a insertar el primer nodo. Caso número 2 es inserción antes del primer elemento. Significa que ya existe algo en la lista, pero lo que voy a insertar de manera ordenada, y esa es la idea, para eso se hace toda esta flexibilidad, para armar una lista ordenada en cuanto a contenido. Tengo, por ejemplo, el nodo el 6 y tengo que insertar un nuevo nodo con el número 5. ¿Dónde va a ir ese? Va a tomar la posición del primer lugar. Entonces la idea es, voy a insertar antes del primer elemento. El primer elemento actual es el 6 y yo quiero ahora insertar un nuevo elemento menor. Esto es porque estoy haciendo, por ejemplo, algo ascendente. Si lo hago descendente también podría ser. El caso es cambiar la pregunta si es descendente, o sea, por mayor o menor. No van a tener mucho problema con eso. El caso de inserción en el medio es el más normal, digamos, si no cambia, ese para todos los del medio es exactamente el mismo. Los extremos, por ahí es realmente lo que hay que controlar. Y la inserción después del último nodo. O sea, cambia el final de la lista. O sea, antes estaba el último nodo que apuntaba a nil, ahora va a haber un nuevo nodo, el anterior último va a ser el anteúltimo, y ya no va a apuntar más a nil, va a apuntar al nuevo nodo. Y ese nuevo nodo que es el último, apuntará a nil. O eventualmente si una lista circular, ¿a dónde? Prime. Eso, ir bien. Lista vacía, primer nodo. ¿Cómo empieza esto? Así. Se genera un nuevo nodo. Estoy pensando que no. Ahora le agrego a mano y después le cambio la presentación. Faltó la parte de el nuevo elemento. Creo el nuevo elemento, la lista está vacía, creo el nuevo elemento, le vamos a llamar, vamos a usar el puntero Q para los nuevos elementos. ¿Y qué pasa? Fíjense, los enlaces rojos son los nuevos a hacer. Inicialmente esto es nil. ¿Y qué tiene que ser? Inserto el nuevo, o sea, pido el nuevo nodo, tengo que ejecutar el comando nuevo, le asigno el dato y después lo que hago es al print que estaba vacío, lo voy a apuntar al nuevo nodo y al final el siguiente del nuevo nodo, el próximo del nuevo nodo es nil. Y ahí ya empecé a armar la lista con formato correcto, o sea, tengo nodos, terminan en nil y prima apunta al primer elemento. Coincide que es el primero y el único, pero no importa. Esto que sigue la línea roja de los enlaces sería la lista bien formada. Y acá hay detalles, cuando se analizan los casos se tienen que analizar dos cosas. La condición, que deriva en este caso, las acciones que voy a ejecutar. La condición que deriva en este caso es sencilla de analizar porque no hay nada. La pregunta mágica es si prime es igual a nil. Entonces tiene presencia de este caso. ¿Se entiende, no es cierto? Es lo que tengo que aplicar acá. Y entonces, las acciones, fíjense, son a prim le asigno Q. Ah, sí, allá está abajo, no sé si las ven. Y a Q próximo, nil. Y le puse ahí en rojo otra opción que sería Q próximo P. Porque como P es nil, es exactamente lo mismo. Y eso lo hago a propósito porque en este caso voy a utilizar acciones que me van a generar el mismo resultado, pero después
voy a analizar con el caso siguiente y la idea es si puedo igualar acciones, me va a permitir simplificar casos. O sea, después, por ejemplo, el caso 1 y el 2 tienen las mismas acciones. El caso 3 y el caso 4 las mismas acciones. Entonces, tengo que hacer una pregunta y si no es esa, el otro caso y se terminó. En otras vistas no se puede simplificar casos, solamente se simplifican siempre y cuando los casos tengan exactamente las mismas acciones. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con cada uno. En este caso tengo dos opciones. Esta, que sí o sí tengo que ejecutar, y esta o esta. Cualquiera de las dos me sirve. Porque P es nil, o sea que lo que estoy enseñando es nil directo, la constante, o P que vale nil. Y me produce el mismo resultado. Y acá fíjense que tengo un par de punteros que lo dejé ahí sin usar, están en nil. ¿Por qué están en nil? Primero porque como la lista está vacía, apenas, o sea, en todo el caso de inserción, inicialmente hago una búsqueda para buscar exactamente la posición donde tengo que insertar. Ahora voy a mostrar el algoritmo. Y P va a ser el puntero que va a recorrer y buscar esa posición. Y anterior va a ser un auxiliar para hacer las asignaciones. Ahora le voy a mostrar para que vean cuál es la función de antes. En este caso lo necesito y en el caso de las dobles ya lo tengo dentro del nodo. Lo necesito. Entonces, para las simples, en la eliminación y en la inserción necesito otro puntero extra que me va a ayudar a hacer los enlaces. ¿Esto se entiende? Entonces empieza con nil, el primer caso, y entonces creo el nuevo nodo y después lo enlazo. Las acciones son a' de signo Q y a Q próximo nil. Listo. Es el primer caso. Segundo caso. Tengo, como recién vimos que tenía cargado el 5, tengo 5 y nil. Aparece uno nuevo, que es Q. Y lo que tengo en la situación es la siguiente. Tengo P ya apuntando al primer nodo, porque ya empezó a buscar. La buscó y encontró, y ahí ya se detuvo la búsqueda porque el nodo que quiero insertar es menor al que estoy a la posición actual. Así que ahí ya, como es ascendente, termina la búsqueda. Anterior ni arrancó, que no. Ahora le voy a mostrar dónde realmente lo vamos a usar. Y la situación es esta, por ejemplo, sin estas flechas rojas, tengo que insertar el 3 en la lista. Y la movida es actualizar el print y el próximo al 3 al 5. Entonces me queda la lista bien formada en ese sentido. Va a quedar así, así y así. De haber estado prim 5 nil, va a quedar prim 3, 5 nil. Entonces lo que tenemos que ver es, genero mi nuevo Q, le asigno el dato, hago la búsqueda de posición y ahí el P este va a quedar parado en la posición donde tengo que insertar. Siempre va a quedar parado en la posición y en la anterior a esa posición es donde hay que hacer la inserción. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora les muestro cómo es el código de la búsqueda. Acá, fíjense, las condiciones. En este caso, no sigan las flechas rojas porque la condición es previa a las flechas rojas es a' del signo P, o sea, prim es igual a P, porque empecé a buscar y P quedó parado en el primer nodo. Y lo que tengo que insertar es antes. Entonces la condición puede ser esa. Y las acciones, fíjense que es a' Q y a Q próximo P. Vamos por acá. A' Q y a Q próximo nil o a Q próximo P. Entonces, podrían tener las mismas acciones para ambos casos. Entonces podríamos plantear en esta situación que si llegué a las mismas acciones acá y en el caso anterior, puedo tener entre el caso 1 y 2 un solo caso. Hay que hacer después la pregunta correcta para posicionarse en ese. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a dar al medio. Fíjense que acá ya busqué posición y empecé. Voy a insertar el nuevo con el 6. Entonces empiezo 3, 5, y cuando llegué al 8, ahí llegué a la posición correcta para hacer la inserción. Ahí siempre se para P en el primer nodo que sea mayor al que quiere insertar. Esto es porque es ascendente. Si no, la pregunta va a cambiar. Pero, como estoy haciendo algo ascendente, cuando P llega a algún valor mayor al que quiere insertar, frena. Y fíjense anterior. Cuando ya hago una búsqueda dentro de la lista,
anterior lo voy a mantener acá atrás. ¿Para qué lo mantengo detrás de P? Para hacer este enlace. Y después Q va a apuntar acá. Entonces se rompe, cuando hago este enlace, se rompe este que estaba acá apuntando del 5 al 8 y pasa a ser 5 6 ahora. Pero ahí me quedo descolgado, entonces ahora tengo que unir el 6 con el 8. Fíjense que si no hacen la gráfica, después las acciones se me van a complicar. A menos que tengan práctica. Pero de esta forma gráfica ustedes se dan cuenta que tienen esto que está en azul y lo nuevo es lo que va a estar, lo que está enlazado en rojo. Este es el nuevo nodo y hago la disociación. ¿Cómo se hace eso? La condición, por ejemplo, puede ser que el dato de P sea mayor al dato de Q. Por ejemplo, esa puede ser, digamos, ¿sí? Puede ser, en realidad, ya con una sola mención ya basta. Pasa que si es 1000 ya se pasó en la lista. Sí, ahora la de 1000 es la que sigue en realidad. Pero esta condición prácticamente nunca se usa, porque el caso del medio, casi siempre en las preguntas, es el caso por defecto. Esa pregunta no se hace, salvo en algunas listas que probablemente conviene preguntar así. Pero de todas maneras, no sabe más que ustedes se acostumbren a que cada caso tenga siempre la condición que lo identifica y las acciones que hay que ejecutar. Obviamente, cuando tengan listas dobles, van a tener más acciones acá. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Investiguen, busquen, armen sus gráficas y hagan los enlaces, digamos, cómo lo van a crear. Algorítmicamente no varía, lo que cambia en realidad son estos. Más o menos acciones que es circular, lo que es ¿Alguna pregunta de acá? ¿Se entiende lo que vamos haciendo? Vamos insertando un nuevo nodo. Y esto, lo que está en rojo, son los nuevos enlaces que están representados ahí en las acciones. Y ahora, por ejemplo, tenía 3 y 6, terminaba mi lista, y ahora quiero cargar uno. Pero el que voy a cargar es el elemento mayor a todos. Significa que va a estar después del último nodo de la lista. El último hasta acá era el 6, y ahora apareció uno más grande. Fíjense dónde termina P. Termina en 1000. O sea, significa que no encontró ubicación dentro de la lista, y cuando no encuentra ubicación dentro de la lista, significa que lo que está por insertar es más grande, o si es descendente, es más chico. Entonces, esta es la situación. Este es el nodo que tengo que enlazar. Acá puedo preguntar, por ejemplo, si P es 1000. En la búsqueda, si P es 1000, significa que no encontró lugar, y esta ascendente va a ser el último, lo que puede tratar es el último. Igual, lo mismo si es ascendente, la condición va a ser la misma. El orden va a ser el mismo. Y acá fíjense, en anterior próximo le asigno Q, y aquí próximo NIL. O próximo P, que es NIL. Lo mismo que hicimos al comienzo. Y ahora sí venimos, son las mismas acciones que anterior próximo le asigno Q y a Q próximo P. Y acá es anterior próximo le asigno Q, que es el nuevo, y a Q próximo NIL, o Q próximo P, que es NIL. Entonces ahí me da la pauta que buscando la vuelta encuentro que puedo igualar las acciones. Y al igualar acciones puedo simplificar. Entonces quiere decir que el caso 3 y 4 podrían ser tomados como un solo caso. Eso es lo que tienen que armar ustedes, pensar esto. Si tienen 3, 4 acciones y hay una sola que coincide, no se preocupen. Dejen como están y los casos son todos por separado. No se simplifican. No pierdan tiempo tratando de simplificar algo que, por ejemplo, en vez de tener 2 acciones, tienen 3, 4, ¿sí? 5, depende del tipo de lista que sea. Y hay 1 o 2 acciones que coinciden con otro caso en 1 o 2 acciones y el resto no. No se pongan a simplificar eso, tómenlo como caso por separado. Lo que va a derivar es en un sí encadenado más grande, nada más. Van a ir preguntando caso por caso y haciendo las acciones que corresponden en cada caso. Chao. Una vez que tengo analizado los casos, tengo definida la condición y demás, después tengo que armar mi algoritmo y hacer la búsqueda de la posición y depende de dónde quede parado, la inserción.
¿Dónde busco lugar? ¿O cómo se busca lugar? Empieza así. AND empieza con nil. Fíjense que P siempre empieza con prim. Si la lista está vacía, ¿qué va a hacer P? Nil. En el caso de la lista vacía, se va a hacer nil. Ambos son nil. Pero si hay algo, que tiene algo, y AND empieza en nil. Ahí es. La condición de fin de la lista. Este es el tope. Y después voy preguntando por el dato. Entonces, el dato de la lista se analiza con el dato que se quiere insertar, que está en el nuevo nodo. Entonces voy preguntando, ¿a qué se parece? La pregunta mágica dice acá, ¿esto qué es? Una búsqueda lineal con... No estoy preguntando por una desigualdad, estoy preguntando por un menor en este caso, o mayor si sería descendente. Acá es donde cambia si es ascendente o descendente, en este caso, preguntando así, estoy haciendo una inserción ordenada ascendentemente, y si invierto la pregunta esta, la ordeno de otra manera. Nada más que fíjense que ahí, en ese cambio, el resto es lo mismo. Y después actualizo anterior al valor actual de P y avanzo P. Entonces siempre anterior viene en el nodo de atrás de P. Esa es la idea para producir esto. Fíjense, para que anterior lo siga, así después puedo hacer los enlaces, porque si no tengo esto, ¿cómo enlazo el 5 con el 6? Si ya lo pasé de largo. Si tengo un solo P recorriendo y después quiero hacer el enlace, ¿cómo accedo a esto? No tengo. Entonces tengo que tener un extra ahí. En las listas dobles, acá voy a tener acceso al nodo anterior y entonces ahí no hay problema. Ahí se puede hacer. Bien, acción de inserción, acá detalle para molestarlos un poco. Esto va a insertar un nodo en una lista que inicia con prim. Entonces le paso prim, le paso la lista a través de prim a esta acción. Y la acción va a analizar si la lista está vacía, va a ser el caso 1, si la lista no es vacía, va a buscar la posición con el mientras que acabamos de ver. Buscar la posición adecuada para hacer la inserción. Y una vez que sale de la posición adecuada para hacer la inserción, pregunta. ¿Qué va a preguntar? Por los casos. ¿Sí? En realidad hay un caso que se hace afuera de esa búsqueda, que es la lista vacía. Como ese lo vamos a hacer por fuera, el caso número 1 no entra en discusión, se hace al principio de nada. Si no es vacía, ahí vamos a buscar posición. Les muestro cómo quedaría el resto del código. Fíjense, después del algoritmo es decir prim es igual a nil, lista vacía, hago lo que me indicó el caso 1. Acá pondrán las acciones. Si no, acá es donde en realidad yo me tomé las acciones de este lado y esto le falta, después le agrego al algoritmo y se los paso recién ahí. Acá tengo que hacer esto. Entonces ahí lo que estoy haciendo es, creo el nuevo Q, o sea, hago el nodo, y el usuario me va a cargar el dato o le asignaré el dato de algún lado. Esas dos acciones me faltaron ahí. En realidad me faltaron antes también. En realidad no van a ir ahí. Van a ir acá arriba. Disculpen, no van a solo acá abajo. Porque esto inserta un solo nodo, digamos. Esto acá y acá vamos a usar el leer para cargar el dato. Ahí está. Y ahí sí. Una vez que tengo el nodo armado con el número adentro, la lista vacía, caso 1. Vamos por atrás, ¿cuál era el caso 1? Este. ¿Qué significa con el nuevo Q? Hice esto. Cuando puse leer y asterisco QDato, alguien me asignó el 5 por teclado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y ahora lo que tengo que hacer es esto. A prim le asigno Q y a Q próximo nil. O P. ¿Sí? Volvamos a la acción. Ese es el caso número 1 cuando prim es igual a nil. Si no, ahí hago la búsqueda, que es, ahí sí, lo que vimos recién. A P le asigno prim, porque ya hay algo, anterior nil.
mientras no termine la lista y el dato sea menor al dato que quiero insertar, avanzo, salgo y salí por esta o voy a salir por esta, tengo que preguntar. Entonces, lo que se analiza después son los casos restantes, en realidad, que el caso 1 ya está resuelto. Si P', por ejemplo, estoy en presencia del caso número 2. ¿Se acuerdan del caso número 2 para la pregunta? La condición. Esto que acabo de poner acá es la condición que para que sea el caso 1. Fíjense cuando eso se traduce a algoritmo, cómo se usa. Es lo mismo, P igual a prim igual a P, estamos contando. Es el caso 2. Y como el caso 3 y el caso 4 tenían las mismas acciones y se podía resumir, cualquier otro caso serían esos dos. Y ahí terminó. Después se llamará otra vez a la acción de eliminación, que comienza acá, acción de inserción, perdón, es que pasará prim, acá está el nodo, acá se definen los auxiliares, y después se crea el nuevo nodo, se lee el valor que se quiere insertar, el valor también puede venir por parámetros, o sea, le pasan exactamente el valor que quiere insertar. Así que se lo podrían asignar a QDato, le asignan ese valor que reciben como parámetro. Ahora en el caso de eliminación hay un ejemplo de eso, ahora voy a mostrar. Y después es este código, más estas dos que me comí la merienda. El resto es, manéjense siempre así porque es más fácil, digamos, y van a quitar el error. Cuando van a hacer la inserción, lo primero preguntan, ¿qué es NIL? ¿Qué es NIL? Caso 1. Chao, se terminó. Y después le quedan 3 casos más. Esos 3 casos van a depender de esto, que es la búsqueda de la posición. Buscan la posición, salen y ahí preguntan. Acá esto es lo que va a cambiar dependiendo del tipo de lista. Si es circular, los casos estos van a ser, va a haber 2 preguntas, una pregunta y un signo solo, o 2 preguntas encadenadas y un caso por defecto. Pasa que el primer caso lo resuelven siempre arriba, porque no hay nada. No hay nada que recorrer ni preguntar, no hay nada. Es el primer nodo, es el caso 1 siempre. Y después el 2, 3 y 4, puede ser que se dé así, con un sí o un sí no, o puede ser que se dé con un sí no, otro sí, y después un sí no al final, y ahí van a tener que colocar los casos siguientes. Pero el algoritmo para listas no circulares es este. Después, si es una lista circular, ¿qué va a cambiar? Que es lo que vimos hace un rato. Y tener en cuenta que el último nodo no se trata. ¿Está? Así lo tienen que analizar fuera del bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver los casos de eliminación. Profe, eso entró en un cuestionario del campo como que lo dimos. Sí, en el... Que cerró el domingo pasado. Yo no lo hice. ¿Lo hiciste mal? Había que subir el algoritmo. Era por listas circulares. Y ahora hay otro de lista circular doble. De lo mismo. Ahora tienen. Pero la anterior, bueno, no sé si eso incide en algo en particular con la nota final o alguna cuestión de promoción y eso, me avisan. Porque a ver, tenemos si yo no nos mandaron. Si se da el caso de que eso incide en la nota final o no promocionan específicamente por eso, me avisan. Yo hablaré con la profe Giovannini y se consultará. Porque no es su responsabilidad. En realidad, es bastante raro estuve teniendo dictado la Pero ni... No, pero igual estaba mal porque cerraba primero el 17 antes del 16. Sí, bueno, por eso, fue un Pero- año raro este año con el dictado, los paros y... Pero ni uno de los cursos habían llegado. Por eso yo, lo que ustedes, lo que incumbe a ustedes, a sus notas y tal, lo resuelvo Sí, que eran 4. y la práctica lo resolverán con irse en... ¿Está? Profe, ¿no se puede buscar la forma de que se vuelva a abrir el cuestionario ese? Y lo que puedo hablar con el profe, puedo hablar ahora, la veo ahora en un rato, y si no resuelvo, no les aviso,
le voy a decir al profe que yo terminé de dar esto hoy, o lo vimos hoy como último tema, y se verá, de todas maneras, el curso de la tarde no era yo el martes. Pero ninguno había dado porque yo hice con una compañera de la mañana y tampoco había dado. O sea que hubo una confusión en el tomado. Bueno, por más razón, es más general todavía que puntualmente ustedes. Así que acuérdense, si siguen, vengan a hablar conmigo primero. Sí, profe, me faltó este cuestionario para poder promocionar la materia y bueno, ahí lo resolveremos. El cuestionario tal, de tal día, anótense, tenganlo pendiente. Si no lo necesitan para regularizar o promover, ya está. Y si lo necesitan, ya está. Lo resolvemos así, no hay ningún problema porque, ya les digo, fue una cuestión compleja el dictado de trabajo. Vamos a los casos de eliminación. Los casos de inserción y los de eliminación son iguales para todas las listas. El caso, lo que varía es la condición y las acciones. Después el algoritmo, como les dije, ese algoritmo puede ser aplicado para cualquiera de los tipos de listas, excepto hay un pequeño cambio que hacer que es la condición de fin, porque ya les dije que la circular es el pregunta distinta. ¿Está? El de eliminación, los casos que hay son cuando queda un solo nodo, o sea que hay que transformar la lista en lista vacía. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, queda uno, lo quitamos y quedó lista vacía. Elimino el primero, o sea, significa que voy a borrar el primero, pero la lista no queda vacía, sino que cambia el primer nodo, pasa a ser el nodo primero es el segundo en realidad. Eliminación en el medio, o sea, pueden ser casos habituales, siempre son los casos normales, le digo yo. Y eliminación del último nodo. Acá, el último nodo en este tipo de lista que les estoy mostrando como ejemplo, no hay muchos cambios, pero cuando se elimina el último nodo de la circular sí, porque la circular, el último apunta al primero. Significa que el anteúltimo debiera apuntar al primero para poder eliminar el último. O cuando elimino el primero, por ejemplo, en una circular, ¿qué tengo que hacer? Actualizar el último que apunta al segundo. Ojo, siempre grafiquen, las listas las van a aprender graficándolas, cosa que ustedes cuando le meten un hachazo al primero, van a caer en la lista me quedó desconectada. Ah, me faltó este enlace. Entonces ahí se van a dar cuenta, pero mirando, o sea, si no lo ven, se le van a perder algunas acciones en el camino, entonces grafiquen. Las listas se aprenden graficando, ¿no? O sea, dibujando todo lo que yo dibujé así, de esa manera lo aprenden, si no, no es problema. Hasta que le agarren la mano, después ya solos se dan cuenta que está haciendo. Acá el caso, por ejemplo, cuando me queda solamente el 5 y lo tengo que eliminar. A diferencia de la inserción, la eliminación siempre buscamos un valor que quiero eliminar. Si lo encuentro, lo elimino, si no lo encuentro, digo, no lo encontré. Ya está. Y otra consideración, tengo que analizar arriba, antes de empezar todo, si la lista existe o no. Si es vacía, directamente digo, che, no, la lista no existe, no hay nada para buscar. Si hay algo para buscar, busco primero y ahí después de buscar, pregunto. Si es caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. A diferencia de la inserción, que si no hay nada, excepto el primero, no hay problema, no es un error, y después pregunto por los casos restantes. En la eliminación se pregunta por la lista vacía, pero solamente para controlar de que haya algún nodo cargado. Y si hay nodos cargados, lo busco. Y cuando lo busco, la búsqueda termina con P, que es el puntero de recorrido, parado sobre el nodo que quiero eliminar. Entonces lo que tengo que hacer es mover el resto para dejar el P aislado para poder disponer. Después hago un disponer P. Pero tengo que aislarlo. Si tengo un solo nodo y tengo que cortar el enlace hacia ese nodo, ¿qué hago? Entonces fíjense, prima apunta al 5. Si yo borro el 5, la lista no tiene más nada. Prima, ¿qué tiene que apuntar? Anil. Anil. Entonces esta es la acción que tengo que ejecutar. ¿Cuál es la condición? P', por ejemplo. ¿Sí? Te digo que P está parado en prim. Esa puede ser una condición para este caso. Después charlamos sobre las preguntas. P' o, por ejemplo, anterior nil. También, porque como anterior también lo voy a usar en este caso para hacerlo en enlace que no tenga que borrar en el medio o al final. Anterior también va a ser parte de la búsqueda. Siempre va a venir detrás de P. Pero acá como P ya de entrada fue el nodo que teníamos que borrar, directamente anterior ni lo usé. Y P
fíjense que P va a quedar acá en esta situación y en el primer caso también va a ser el primer nodo que hay aquí. Pero el tema es el siguiente, si es el único es una cosa y si es el primero es otra cosa. Acá puede ser que podamos simplificar, pero en otras listas no es lo mismo. Así que presten atención y siempre traten de encontrar una condición que refleje esta situación y obviamente las acciones. Acá las acciones es aprende la signo nil, listo, se terminó, se corta este enlace y se crea este vacío. Nulo. O la otra es aprende la signo P próximo. ¿Cuál es el próximo de P? Nil. Lo mismo que la constante directa o le asigno ese valor, estamos hablando de lo mismo. Y acá yo hago esto a propósito, ¿para qué? Porque después de analizar el caso 1, caso 2, perdón, y si llega a ser igual, puedo simplificar. Después se dispone P. Sí, en el algoritmo lo disponemos. Una vez que ya analicemos todos los casos y lo hayamos desenlazado a P y dejado la lista bien formada, ahí lo disponemos recién. Por ejemplo, acá en este caso, tengo el 3, tengo el 5 y lo que quiero eliminar es el 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, la condición es la misma que la anterior. P' es el primer nodo. Y lo que tengo que hacer es cortar este enlace y pasar prim al segundo. Y si vemos esto, si yo tengo que cortar este enlace y pasar prim al segundo, ¿qué es el segundo? Es nil. O sea que la situación es parecida. Y las acciones se pueden, fíjense que en este caso, como P está acá, yo tengo que apuntar prim para acá, es el próximo del prim, o el próximo de P, perdón. Entonces tengo la misma acción que la recién, prim le asigno P próximo y a prim le asigno P próximo. Entonces podemos utilizar el caso 1 y 2 con la misma acción, o sea, simplificar. Tengo entonces a P apuntando acá, tengo más nodos en la lista, que ahí no solo, pero pueden tener decenas, ¿cierto? Y el tema es cortar este enlace y ir pasando a este enlace. Eso es aprender el signo el próximo. Y hay otras variantes de otras acciones. Lo que usted tiene que lograr es que este pase al segundo y este quede desenlazado para poder disponer. En el medio, por ejemplo, acá en este caso voy a borrar el 6. P siempre acuérdense que va a estar parado en el nodo que quiero eliminar. Entonces P está parado en el 6. Pero acá, como es el medio, lo necesito al anterior. ¿Para qué? Para que el anterior salte. O sea, en vez de apuntar ahora el 6 como próximo, va a ser el próximo de P. Entonces, la condición, por ejemplo, es la condición es la misma. Es el valor a eliminar o anterior distinto a nil, por ejemplo. La acción a ejecutar es, para los que no ven allá atrás, es asterisco anterior.prox le asigno p.prox. Entonces lo que hace es este que estaba apuntando acá abajo, ahora pasa a apuntar allá. Entonces no apunta más, este se corta. Entonces lo que hago es desenlazo, corto este enlace y me queda el 6, no importa que quede el 6 dando vuelta ahí, y también va a estar apuntado por P, no importa. Mi lista tiene que quedar bien, y va a quedar 3, 5, 8, nil. Esa es la idea. Quedó bien formada, no quedó cortada al medio, o sea, siempre tienen que ver la lista gráficamente, de que este enlace se mantiene, este también, este se actualizó, y este termina en nil. Y este lo podemos eliminar. ¿Se entiende? Gráficamente. ¿No se sigue? Y ahora, por ejemplo, quiero eliminar el último. Y el último va a estar acá, por ejemplo, en el 8, y yo el anterior en el 6, y como es el último, ¿qué tengo que hacer con el 6? Va a pasar a ser el nuevo último, como es último, se hace nil. En una circular sería prim. Sí, entonces acá lo que hay que hacer es cortar este enlace y transformarlo en nil. O sea, que este quede aislado de la lista y ahí ya lo podemos borrar. ¿Cómo se accede a un nodo que queda aislado? Se mantiene el puntero que lo encontró, digamos, el puntero que se usó de recorrido.
este caso siempre estamos usando P. Cuando damos el código del algoritmo, se habla de P. ¿Alguna pregunta? Entonces, buscando el valor a eliminar, leo el valor o la otra alternativa lo recibo como parámetro o por parámetro. Es otra alternativa. Cualquiera de las dos son útiles. El algoritmo final